Tres hombres irrumpieron en el restaurante Miller's Corner. Su objetivo, el elegante director ejecutivo, sentado solo en la mesa 12. La copa de vino de Rachel Stone se congeló a medio camino de sus labios. Sus dedos con manicura se pusieron blancos alrededor del tallo. Los hombres avanzaron. Las botas pesadas aplastaron los panecillos esparcidos por el desgastado suelo de madera. Entonces Connor Walsh se movió. El padre soltero cortando el filete de su hija de 8 años se convirtió en algo completamente distinto. Golpes ultrarrápidos. Puntos de presión. Precisión militar. 15 segundos. 3 atacantes caídos. Ni una sola gota de sudor en el rostro curtido de Connor. El restaurante abarrotado se sumió en un silencio atónito. Tenedores suspendidos en el aire. Conversaciones ahogadas en la garganta. Pero no fue la violencia lo que dejó a Rachel sin aliento. Fue el reconocimiento que brilló tras esos cansados ojos marrones al otro lado de la sala. Ojos que una vez la miraron con amor hacía una vida. Lo que Connor no sabía era que salvar a Rachel Stone le costaría todo. La vida de Connor Walsh había sido cuidadosamente normal durante exactamente 2 años, 3 meses y 16 días. Cada mañana comenzaba con café de una taza desportillada y el tropiezo soñoliento de Zoe por las escaleras crujientes. El taller del garaje olía a electrónica y a WD-40, lleno de televisores y ordenadores rotos que familias de los suburbios traían para su resurrección. Sus manos callosas habían aprendido a arreglar circuitos en lugar de personas. La risa de su hija había sustituido las comunicaciones cifradas y las extracciones nocturnas. Casi todos los días lograba olvidar lo que esas manos habían hecho antes de aprender la dulzura. Zoe se apretaba contra su pierna, su pequeño cuerpo temblando mientras las sirenas aullaban en la distancia. Papá, ¿por qué esos hombres aterradores querían lastimar a la bella dama? Sus ojos azules albergaban una inocencia que Connor mataría por proteger. El restaurante bullía con susurros y dedos que señalaban. 3 hombres gimiendo sobre linoleum a cuadros. Gotas de sangre junto a palitos de pan esparcidos. Una noche de martes normal en un pequeño pueblo de Ohio acababa de chocar con el pasado enterrado de Connor. A veces la gente mala comete errores, cariño. Connor levantó a su hija con facilidad, sintiendo su aroma a champú de fresa mezclarse con la grasa y el miedo del restaurante. Las palabras sabían a mentira porque estos hombres no habían cometido errores. Movimientos profesionales, enfoque coordinado. Sabían exactamente a quién buscaban. Eligieron a la persona equivocada para meterse esta noche. Rachel Stone se acercó con tacones tintineantes y lágrimas de agradecimiento. Diseña un vestido que costara más que la renta mensual de Connor. Perfume que susurraba dinero y secretos. Sus ojos verdes lo estudiaron como un rompecabezas que estaba desesperada por resolver. Gracias. Las palabras tenían peso más allá de su significado superficial. Un acento que no podía identificar. Entrenamiento gubernamental oculto bajo una elegancia civil. No sé qué habría pasado si. No lo pienses. La respuesta de Connor fue automática. Respuestas entrenadas de otra vida que se filtraban a través de la fachada de padre suburbano. La forma en que se movía, como había comprobado las rutas de salida, incluso mientras le agradecía, las microexpresiones que denotaban formación profesional y miedo cuidadosamente disimulado. Todo su instinto gritaba reconocimiento, pero su memoria no podía ubicar su rostro en los catálogos de aliados y enemigos de su pasado clasificado. El detective Martínez llegó con la mirada cansada y 20 años de escenas de crímenes en pueblos pequeños, cabello entrecano, libreta manchada de café, los movimientos lentos y cuidadosos de alguien que había aprendido que los detalles importaban más que la velocidad. Examinó las consecuencias con una evaluación practicada. 3 atacantes respirando pero inconscientes, sin armas visibles. Un padre soltero sosteniendo a su hija como si fuera de cristal hilado. Una mujer demasiado elegante que parecía salida de la revista Fortune. Connor Walsh, ¿verdad? Arreglas computadoras.
La declaración de Martínez tenía un trasfondo que sugería que sabía más de lo que compartía. Estos caballeros atacaron a esta dama, y tú interviniste. Su bolígrafo golpeó rítmicamente el papel desgastado. Las preguntas eran rutinarias, pero su mirada se mantuvo atenta, catalogando inconsistencias y archivándolas para su posterior consideración. Los policías de pueblos pequeños aprendieron a reconocer cuando las situaciones simples eran todo menos simples. Rachel se alisó el vestido con manos que ya no temblaban. Soy Rachel Stone, consultora independiente. La mentira salió suave como la seda, pero Connor captó la cualidad ensayada. Palabras practicadas frente al espejo hasta que sonaron naturales. A veces, los antiguos clientes guardan rencor. Extendió la mano a Martínez con seguridad corporativa, pero Connor notó que evitaba los detalles como si fueran minas terrestres a punto de explotar. Zoe intervino con la intrépida curiosidad de una niña de 8 años. ¿De verdad eres una mujer de negocios? Eres más guapa que las que aparecen en el ordenador de papá. Su inocente observación le valió una sonrisa genuina a Rachel, la primera expresión desprevenida que Connor había visto. Por un momento, la máscara se deslizó, revelando algo vulnerable debajo. Armadura profesional, algo que le oprimía el pecho con emociones medio recordadas que había intentado enterrar. Gracias, cariño. Eres muy amable. Rachel se agachó a la altura de los ojos de Zoe, olvidando el vestido caro mientras hablaba con genuina calidez. Su sonrisa se posó en sus ojos por primera vez esa noche. Tienes un papá muy valiente. Las palabras tenían un significado que iba mucho más allá de la simple gratitud por haber sido rescatado de la violencia en un restaurante. Después de tomar declaraciones y trasladar a los atacantes en ambulancias, Connor se encontró solo con Rachel en el estacionamiento. El aire otoñal de Ohio traía el aroma de hojas moribundas y humo de leña distante. Las farolas lo pintaban todo de ámbar e incertidumbre. Rachel dudó junto a su coche de alquiler como quien se debate entre decisiones que podrían cambiarlo todo. ¿Puedo invitarte a cenar algún día? La invitación fue cuidadosamente neutral, pero la esperanza brillaba en el fondo. A modo de agradecimiento, le puso una tarjeta de visita en la palma de la mano, deteniéndola lo suficiente para que se notara. El papel era caro, grueso como cartulina, con letras en relieve que hablaban de dinero e influencia. Connor sintió el peso de Zoe en sus brazos y la responsabilidad que conllevaba ser el mundo entero de alguien. Cada instinto gritaba peligro. Rachel Stone era un problema envuelto en ropa de diseñador y sonrisas agradecidas. Pero cuando miró a su hija con tanto cariño genuino, cuando sus ojos reflejaron esa inesperada vulnerabilidad, su determinación se quebró como el hielo bajo el sol primaveral. Cenamos a las 6. Las palabras se le escaparon antes de que un mejor juicio pudiera detenerlas. Nada sofisticado, solo comida normal. Era una prueba, se dijo. Una forma de ver si la elegante Rachel Stone podía con la pizza congelada y los manteles individuales de dibujos animados. Si realmente era solo una consultora, o algo infinitamente más peligroso. La sonrisa de Rachel podría haber impulsado todo el estacionamiento. Me encantaría. Se metió en su coche con fluidez, el motor ronroneando como un gato satisfecho. Maquinaria cara que pertenecía a las calles de Manhattan, no a las carreteras secundarias de Ohio. Llámame mañana. Mientras las luces traseras desaparecían en la oscuridad del pueblo, Connor estudió la tarjeta de visita bajo la parpadeante luz de la calle. Papel de calidad con un logo tan pequeño que la mayoría de la gente lo pasaría por alto. Pero Connor lo reconoció de informes clasificados y operaciones nocturnas. De un mundo donde logos como ese significaban incidentes internacionales y cuerpos que nunca se encontraban. Su sangre se convirtió en hielo de río invernal cuando finalmente lo reconoció. Sarah Chen, agente de la CIA, es compañera en más de un sentido. La mujer que había amado antes de que todo se torciera y las balas destrozaran su mundo cuidadosamente construido. Se suponía que estaba muerta.
Había sido declarada muerta en una operación que oficialmente nunca se llevó a cabo. Sin embargo, allí estaba, usando identidades corporativas encubiertas y huyendo de asesinos profesionales en un pequeño pueblo de Ohio. Papá, me gusta esa mujer guapa. La voz soñolienta de Zoe lo devolvió al presente. ¿Podemos volver a verla? La inocencia en esa pregunta le hizo doler el pecho con el peso de secretos que nunca podrían compartir. La certeza de que su pasado acababa de regresar a su vida cuidadosamente construida como un fantasma cargando dinamita y oraciones. El sábado por la mañana llegó con vapor de café y la estampida de Zoe por las escaleras de madera. Connor estaba de pie junto a la ventana de la cocina viendo a los vecinos de las afueras pasear a sus perros y lavar coches. Normalmente, tan perfecto que parecía un decorado. La tarjeta de visita yacía junto a su teléfono como prueba de crímenes aún no cometidos. Zoe entró corriendo en la cocina con calcetines desparejados y un pijama de dinosaurio, agarrando su tiranosaurio Rex de peluche con la dedicación de una manta protectora. ¿Podemos llamar a la guapa hoy? La emoción de Zoe era contagiosa. El optimismo de una niña de 8 años que creía que las cosas buenas duraban para siempre. Quiero saber si le gustan los espaguetis. Su lógica era impecable en su simplicidad, reduciendo las complejas situaciones adultas a preguntas básicas sobre preferencias de pasta y comidas compartidas. El teléfono sonó antes de que Connor pudiera responder. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció, pero su instinto lo sabía de todos modos. 3 segundos de silencio antes de que la voz de Sara llegara por el altavoz, más suave que el recuerdo, pero con matices que le aceleraron el pulso como a un caballo de carreras en la puerta de salida. El ruido del tráfico de fondo sugería que llamaba desde un lugar más grande que las calles de 2 carriles de Millbrook. Connor, soy Rachel de anoche. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con precisión quirúrgica. Quería agradecerte de nuevo. Lo que hiciste lo significó todo. La gratitud era real, pero estaba cargada de implicaciones que la mayoría de la gente pasaría por alto. Sarah Chen siempre había sido cuidadosa con el lenguaje. Cada palabra elegida para el máximo impacto y la mínima exposición. Connor se acercó a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, mientras escudriñaba la tranquila calle en busca de amenazas que pudieran esconderse tras la normalidad suburbana. La señora Henderson forcejeando con su viejo caniche. El chico Johnson lavando su onda con religiosa dedicación. Todo normal y seguro, exactamente como él había construido su vida después de caminar. Alejándose de las extracciones a medianoche y los recuentos de cadáveres clasificados. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. La respuesta de Connor transmitía calidez envuelta en advertencias de acero, pero incluso mientras la decía, ambos sabían que no era cierto. Lo que había hecho requería un entrenamiento que la gente decente no poseía, instintos afinados por experiencias que dejaban cicatrices en el alma y la memoria. El tipo de memoria muscular que nunca olvida del todo cómo matar con eficacia. La risa de Sara era suave lluvia sobre las ventanas. Ambos sabemos que no es cierto. La acusación fue suave pero inconfundible. Estaba indagando, poniendo a prueba los límites, tratando de comprender qué clase de hombre lo arriesgaría todo por un extraño en un restaurante de pueblo. Curiosidad profesional envuelta en gratitud personal. Podrías haberte ocupado de tus propios asuntos, haber llamado a la policía, haber mantenido a tu hija a salvo. Mi hija estaba a salvo. La respuesta salió más dura de lo previsto, con el filo de alguien que había tomado decisiones imposibles y vivido con las consecuencias grabadas a fuego. Esos hombres estaban concentrados en ti. Si hubiera esperado a la policía. Connor dejó la frase sin terminar, ambos comprendiendo lo que podría haber sucedido en esos preciosos minutos mientras la ayuda seguía llegando. Estoy en la ciudad unos días más. La voz de Sara tenía una discreta naturalidad, pero Connor percibió desesperación en el fondo, miedo disfrazado de confianza. Esa invitación a cenar. ¿Sigue en pie? Prometo que no seré un problema.
La última frase fue pronunciada con una ligereza que no logró ocultar la profunda súplica de conexión humana que se escondía tras el aislamiento profesional. Connor cerró los ojos y vio el rostro de Sarah cuando se agachó para hablar con Zoe. Una calidez genuina atravesando la coraza corporativa. Vio el miedo cuando el principal atacante lanzó su amenaza. La forma en que comprobaba las salidas como quien ha aprendido a tener siempre listos los planes de escape. Sobre todo, vio un destello de reconocimiento entre ellos como un rayo en una tormenta de verano. 6. Las palabras salieron antes de que un mejor juicio pudiera intervenir. Nada del otro mundo, solo espaguetis y cualquier verdura que pueda convencer a una niña de 8 años de comer. Casi podía sentir su sonrisa a través de los altavoces del teléfono, cálida, genuina y peligrosa para su distancia emocional cuidadosamente mantenida. Trae vino si quieres. Zoe ya está planeando el menú. Tras terminar la llamada, Connor se quedó de pie junto a la ventana de su cocina, observando a la señora Henderson negociar con su testarudo caniche sobre la elección óptima de hidrantes. La escena era perfectamente normal, la vida suburbana en todo su esplendor mundano. Pero perfectamente normal era un lujo al que había renunciado años atrás cuando eligió el deber por encima de la felicidad personal y el país por encima de la estabilidad familiar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto que le heló la sangre. Número desconocido, pero el mensaje era clarísimo. ¿Disfrutando de tu nueva amiga? Algunas amistades pueden ser peligrosas, sobre todo para las niñas que hacen demasiadas preguntas. La amenaza era sutil, pero inconfundible, una cortesía envuelta en hojas de afeitar, y expresada con profesionalidad. Connor borró el mensaje y revisó las cerraduras de cada puerta y ventana, catalogando con su memoria muscular las líneas de visión y las rutas de escape con una eficiencia paranoica. Sacó una pistola de la caja fuerte detrás de la cómoda de su dormitorio, comprobando el cargador con movimientos que le resultaron familiares y aterradores a partes iguales. El peso era una combinación de consuelo y maldición, como saludar a un viejo amigo que solo le había traído problemas y violencia necesaria. Arriba, Zoe cantaba desafinada mientras se probaba todos los vestidos de su armario. La alegría inconsciente de la inocencia infantil llenaba la casa con un sonido que le encogía el corazón a Connor con un feroz instinto protector. El sonido le recordaba exactamente lo que tenía que perder si el pasado lo llamaba con balas y venganza en lugar de invitaciones a cenar y sonrisas de agradecimiento. Las 6 llegaron con el pan de ajo y los últimos retoques de Zoe en lo que ella, con orgullo, llamaba la mesa más elegante de la historia. 3 platos desparejados, dispuestos con la precisión de un conservador de museo. Servilletas de papel dobladas en triángulos perfectos. 2 velas colocadas como siglos custodiando una fortaleza hecha de esperanza y determinación infantil. El efecto era encantadoramente torcido y absolutamente perfecto con su autenticidad de 8 años. Connor observaba desde la puerta de la cocina como su hija ajustaba los cubiertos por 15ª vez. Un orgullo que le oprimía el pecho le dificultaba la respiración. Había elegido su vestido de Pascua, azul con florecitas que su madre había comprado hacía 3 primaveras. Zapatos de charol que resonaban contra la madera como pequeños bailarines de claqué. El cabello recogido con una cinta que combinaba a la perfección con su vestido. Cada detalle considerado con la seriedad que los niños aportan a las ocasiones importantes. ¿Crees que le gustará, papá? La voz de Zoe transmitía la sincera esperanza de alguien que había puesto todo su corazón en que todo fuera perfecto. Quiero que se sienta especial, como cuando la abuela viene de visita por Navidad. La comparación golpeó a Connor como un golpe físico, recordándole los lazos familiares que Zoe extrañaba. Por las decisiones que había tomado para protegerlas de su pasado clasificado. El timbre sonó exactamente a las 6, lo que provocó en Zoe una agitación que implicó alisarse el vestido, mirarse en el reflejo de la tostadora y ponerse de puntillas como en un muñeco de trapo, probando la tensión de los resortes. Connor respiró hondo y abrió la puerta, preparándose para la versión de Sarah Chen que estaría de pie en su porche suburbano esa noche.
La mujer que esperaba en su puerta lo dejó sin aliento con su calculada vulgaridad. Atrás quedó la armadura de sala de juntas de vestidos caros y perfección corporativa. En su lugar, Sara llevaba vaqueros oscuros que abrazaban las curvas sin etiquetas de diseñador llamativas, un suéter verde suave que resaltaba sus ojos, botas que parecían haber sido puestas de verdad. Su cabello caía suelto sobre los hombros en ondas que parecían naturales en lugar de profesionales. Traje vino y pastel como prometí. La sonrisa de Sara era cálida y ligeramente nerviosa, más genuina que la fachada pulida que había lucido en el restaurante. Ella levantó una botella de vino tinto y un molde para pastel tapado, ambos como ofrendas de paz a dioses desconocidos. Pastel de chocolate casero. Espero que sea aceptable. Connor se hizo a un lado para dejarla entrar, percibiendo su perfume al pasar. Algo ligero y floral que le recordaba las mañanas de primavera y las frescas posibilidades en lugar de los aromas sofisticados que esperaba. Como todo lo demás en esta versión de Sara, parecía diseñado para desprevenido, para hacerle olvidar que era una asesina entrenada, escondiéndose tras la actuación de una diosa doméstica. Una dama hermosa. El saludo de Zoe transmitía el entusiasmo de un Golden Retriever, reencontrarse con su persona favorita tras 5 minutos de separación. Avanzó con los brazos extendidos, aparentemente habiendo decidido que Sara ahora formaba parte del círculo familiar, mereciendo afecto sin reservas. Te ves tan bonita. Me gusta tu cabello suelto así. La cena transcurrió con sorprendente facilidad. La conversación fluía entre temas de adultos y las entusiastas interjecciones de Zoe sobre todo, desde el nuevo corte de pelo de su profesora hasta su teoría de que los dinosaurios habrían sido excelentes mascotas si hubieran tenido un hogar adecuado. Sara escuchaba a ambos con la misma atención, haciendo preguntas reflexivas que hacían que Zoe sonriera con importancia, y Connor se preguntaba si la facilidad doméstica era genuina o una habilidad profesional cuidadosamente practicada. Esto es delicioso. Sara hacía girar espaguetis en su tenedor con la destreza de quien ha comido más comidas en platos de papel que en porcelana fina. Hacía mucho tiempo que no comía en casa. La confesión se le escapó antes de que pudiera darse cuenta, revelando una vulnerabilidad bajo una armadura corporativa que la mayoría de la gente nunca llega a ver. Después de cenar, mientras Zoe estaba arriba cepillándose los dientes y seleccionando cuentos para dormir con la seriedad de quien cura exposiciones en un museo, Connor y Sara se encontraron solos en la cocina, lavando platos con una intimidad doméstica que parecía a la vez natural e imposible. El silencio se extendió cómodamente entre ellos hasta que Sara lo rompió con una pregunta que parecía cargada de un significado más profundo que el que sugerían las palabras superficiales. Es extraordinaria. Las manos de Sara se quedaron quietas sobre el paño de cocina, con la mirada distante, con algo que parecía anhelo mezclado con evaluación profesional. Zoe, quiero decir, tiene tu mirada, pero hay algo más ahí. Fuerza tal vez, o resiliencia innata. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las siguientes palabras. Debe ser difícil criarla sola sin apoyo ni sistemas de apoyo. Las manos de Connor se apretaron imperceptiblemente sobre el plato que estaba lavando. La única señal de que esa pregunta casual había tocado terminaciones nerviosas que creía seguras. Nos las arreglamos bien. Las palabras cargaban con el peso de noches de insomnio y partidos de fútbol donde él era el único padre animando desde la banda. Es lo mejor que me ha pasado. Todo lo demás son solo detalles que no importan en comparación. ¿Qué le pasó a su madre? La pregunta fue suave, respetuosa, pero aún así, parecía una sonda diseñada para mapear el panorama de sus vulnerabilidades para un futuro uso operativo. Lo siento, es demasiado personal. Es solo que, por la forma en que Zoe habla de ti, está claro que eres todo su mundo y su fundamento. Cáncer. La palabra salió plana y práctica, despojada de la emoción que aún vivía debajo, como carbón que nunca dejaba de arder. Hace 2 años. Páncreas, etapa 4 cuando lo encontraron. Connor se secó las manos con papel de cocina.
Un simple gesto le dio tiempo para volver a su expresión en territorio neutral. Zoe tenía 6 años, lo suficientemente mayor para entender que mamá estaba enferma. Demasiado pequeña para entender por qué la medicina no podía arreglarlo todo como lo hacía con las raspaduras de rodillas. Sara asintió, como si entendiera algo sobre el sacrificio y las decisiones imposibles que dejaban cicatrices en la conciencia y la memoria. ¿Fue entonces cuando cambiaste de carrera? Cuando decidiste que arreglar computadoras era más seguro que lo que hacías antes? La pregunta golpeó como una bala de francotirador, precisa y devastadora en su exactitud que sugirió que sabía mucho más de lo que fingía. Quería estar más tiempo en casa. La respuesta era técnicamente cierta, pero estaba a kilómetros de distancia de la historia completa que involucraba operaciones clasificadas y recuentos de cadáveres que no existían en los registros oficiales. Connor estudió el rostro de Sara, buscando señales de que sabía más de lo que revelaba tras el desempeño de una consultora corporativa. El trabajo de consultoría me daba flexibilidad. Podía trabajar desde casa, asistir a las obras de teatro escolares y a las citas médicas. Después de que Zoe se acostara con la fanfarria apropiada y varias lecturas de su libro favorito de dinosaurios sobre amistad y aventuras, Connor y Sara se encontraron solos en el porche con restos de vino y el peso de preguntas no formuladas flotando entre ellos como la niebla matutina. La tarde de Ohio era fresca pero no fría, con el aroma a hojas caídas y el sonido distante del entrenamiento de fútbol americano del instituto resonando en la tranquilidad suburbana. Gracias por esta noche. La voz de Sara era suave, casi vulnerable en la creciente oscuridad que hacía que la honestidad fuera más fácil que la exposición a la luz del día. No recuerdo la última vez que me sentí tan normal, como si formara parte de una familia de verdad en lugar de una identidad falsa o una necesidad operativa. La confesión pareció sorprenderla tanto como a Connor, revelando grietas en su fachada profesional, cuidadosamente cuidada. Connor estudió su perfil a la luz del porche, notando tensión en sus ojos a pesar de la relajada velada y la tranquilidad doméstica que habían compartido. ¿Cuál es tu verdadera historia, Sara? La pregunta salió con más suavidad de la que pretendía, la curiosidad venciendo la cautela operativa y la paranoia profesional. Porque ser consultor corporativo del Este no cuadra. No después de lo que pasó en el restaurante. No después de esta noche. Sara guardó silencio tanto tiempo que Connor pensó que no respondería, que se refugiaría en la armadura corporativa y una evasiva educada que terminaría su conversación sin revelar nada sustancial. Cuando finalmente habló, su voz tenía el peso de alguien que ha guardado secretos durante demasiado tiempo, sin nadie con quien compartir la carga o comprender el costo. ¿Y si te dijera que a veces la gente tiene que convertirse en otra persona para sobrevivir? Que a veces la persona que eras antes se vuelve demasiado peligrosa para estar cerca de la gente que amas. Las palabras impactaron a Connor como un golpe físico porque las comprendía hasta la médula. Reconoció la magnitud de las decisiones que había tomado cuando Sara fue diagnosticada y Connor Walls, el agente, se convirtió en una carga que Connor Walls, el padre, no podía permitirse. Diría que suena como alguien que entiende el sacrificio. La voz de Connor transmitía el reconocimiento de un alma gemela, alguien que había tomado decisiones imposibles y había sobrevivido, con consecuencias grabadas en la memoria. Y me preguntaba qué clase de amenaza requiere que alguien desaparezca por completo, que oculte su identidad tan profundamente que ni siquiera sus amigos cercanos lo reconocerían bajo la cobertura corporativa. Antes de que Sara pudiera responder, se puso de pie y se dirigió a su coche con la rapidez y eficiencia de quien se retira tácticamente de un campo de batalla emocional que se había vuelto demasiado peligroso para la seguridad operativa. Pero al alcanzar la manija de la puerta, la voz de Connor la detuvo en seco con palabras que cambiaron todo entre ellos para siempre. Sara, solo su nombre pronunciado con el peso del reconocimiento y años de sentimientos enterrados que nunca habían muerto del todo. Sé que eres tú. Lo supe desde que vi ese logo en tu tarjeta de presentación. Sara Chen, agente de la CIA,
declarada muerta hace 3 años en una operación que nunca existió oficialmente. La mano de Sarah se congeló sobre Kere. Todo su cuerpo se quedó rígido como si se hubiera convertido en piedra por el reconocimiento y la exposición. Cuando se giró hacia Porsche, la cuidadosa máscara de Rachel Stone se había desmoronado por completo, revelando a la mujer Connor. Había amado y perdido hacía una vida. Sarah Chen estaba en la entrada de su casa con lágrimas en los ojos, exactamente igual que la última vez que la vio antes de que el mundo se desmoronara. Hola, Connor. Su voz era apenas un susurro, cargada de dolor, alivio y el peso de todas las palabras que nunca dijeron después de que las operaciones se torcieron y los burócratas decidieran que algunos bienes eran demasiado valiosos para arriesgarlos y otros demasiado peligrosos para mantenerlos con vida. Nunca quise que esto pasara. Nunca quise encontrarte de nuevo ni poner a tu hija en peligro. El domingo por la mañana llegó demasiado temprano, con la luz del sol entrando por las ventanas de la cocina de Connor como una lámpara de interrogatorio diseñada para revelar secretos que preferían la oscuridad. Estaba de pie junto al mostrador preparando café con las manos firmes a pesar de haber dormido exactamente 47 minutos la noche anterior. Cada sombra afuera parecía una amenaza. Cada sonido normal tenía potencial de violencia, y su mente había catalogado rutas de escape y escondites de armas con la obsesiva minuciosidad de alguien que había aprendido que la paranoia era solo otra palabra para sobrevivir. Sarah estaba sentada a la mesa de la cocina con aspecto de haber dormido aún menos, con el pelo recogido en una coleta desordenada y luciendo el enorme uniforme de Connor. La sudadera de Ohio State le cubría el cuerpo. Había insistido en pasar la noche después de la conversación, alegando que era más seguro que volver a su hotel, donde ojos desconocidos podrían estar observándolo. Connor sospechaba que la verdadera razón era que ninguno de los dos quería afrontar la posibilidad de que esa mañana trajera arrepentimiento y dudas sobre promesas hechas en la oscuridad. Zoe bajará pronto. La voz de Connor transmitía el agotamiento particular de la monoparentalidad, combinado con el estrés operativo y 3 horas de planificación táctica que se habían extendido hasta el amanecer. ¿Qué le decimos sobre por qué sigues aquí y por qué todos nos vamos de repente de vacaciones inesperadas? La pregunta lo había estado rondando desde las 3 de la mañana, cuando finalmente aceptó que dormir era un lujo que no podía permitirse mientras planeaba cómo mantener a su familia con vida. Sarah rodeó su taza de café con las manos como si fuera un salvavidas que la conectara con algo parecido a la normalidad. Le decimos la verdad tanto como puede soportar sin traumatizarla ni hacer que tema a su propia sombra. Su voz estaba ronca por las lágrimas y las confesiones que duraron hasta el amanecer sobre los suburbios de Ohio, con una luz dorada que hacía que todo pareciera posible y peligroso a partes iguales. El sonido de pequeños pies retumbando abajo anunció la llegada de Zoe con la sutileza de una banda de música tocando en una catedral. Entró a la cocina dando saltos en pijama cubierta de dinosaurios de dibujos animados y cargando al señor Bigotes como una manta de seguridad peluda que había visto días mejores. Su cabello rubio estaba despeinado en direcciones que sugerían que había estado luchando con la almohada y perdiendo estrepitosamente. Pero su sonrisa podría haber impulsado a la pequeña ciudad a pesar de todo. Señorita Sarah. El saludo de Zoe transmitía la pura alegría de la infancia, descubriendo que la felicidad de ayer se había extendido al presente como una mañana de Navidad que duraba para siempre. ¿Desayunas con nosotros? ¿Te quedaste a dormir? ¿Podemos hacer panqueques? Se subió a su silla, asumiendo con naturalidad que la presencia de Sarah era ya una constante en su rutina matutina, parte de una constelación familiar que incluía pijamas de dinosaurios y peluches. Connor cruzó la mirada con Sarah desde el otro lado de la cocina, compartiendo una de esas conversaciones sin palabras que padres y parejas desarrollan al enfrentarse a situaciones que requieren una cuidadosa búsqueda de la honestidad y la protección. El leve asentimiento de Sarah indicó que estaba lista para iniciar la conversación más importante de sus vidas, la que determinaría si el mundo de Zoe se expandía para incluir a la familia extendida o se contraía en el aislamiento protector que Connor esperaba evitar para siempre. Cariño, tenemos que hablar de algo importante. Connor se movió para sentarse junto a Zoe,
con ese tono de voz particular que usan los adultos cuando están a punto de dar noticias que lo cambiarán todo sin posibilidad de volver a ser como antes. ¿Recuerdas cómo esos hombres fueron malos con la señorita Sara en el restaurante? Esperó el solemne asentimiento de Zoe antes de continuar con precisión quirúrgica. Bueno, quizá intenten ser malos otra vez. Y eso significa que debemos ser extremadamente cuidadosos por un tiempo. Quizás tomarnos unas vacaciones en un lugar seguro hasta que la policía pueda atrapar a todos los malos. La explicación de Connor fue cuidadosamente elaborada para transmitir seriedad sin inducir pánico, caminando sobre la cuerda floja entre la honestidad y la información apropiada para la edad que no le causaría pesadillas a un niño de 8 años durante años. Antes de que nadie pudiera responder a las preguntas de Zoe sobre destinos de vacaciones, el teléfono de Connor vibró con un mensaje de texto que le heló la sangre como el hielo de un río en invierno. Número desconocido de nuevo, pero la foto adjunta era lo suficientemente clara como para detenerle el corazón por completo. Zoe en el patio de su escuela, tomada con un teleobjetivo que capturó su sonrisa inocente mientras jugaba en las barras de mono con amigos que no tenían ni idea de que estaban siendo vigilados por profesionales. El mensaje era simple y devastador en su claridad. Hermosa hija. Sería una pena que algo le pasara durante el recreo de mañana. La amenaza fue cortés y precisa, emitida con una cortesía profesional que la hacía infinitamente más aterradora que la intimidación cruda o los intentos amateurs de guerra psicológica. La mano de Connor se aferró al teléfono con tanta fuerza que rompió la pantalla, y todo su cuerpo se puso rígido con una rabia que podía mover montañas o arrasar ciudades, dependiendo de cómo se canalizara y enfocara. Sara notó su reacción de inmediato. Su expresión cambió de la calma doméstica a la alerta operativa en un instante, ya que 3 años de huida le habían enseñado a reconocer cuando Hunt se acercaba. Habían encontrado la escuela de Zoe. Habían estado observando, catalogando vulnerabilidades, preparándose para usar a una niña inocente como palanca en un juego donde lo que estaba en juego se medía en sangre, venganza y familias rotas. La vigilancia profesional implicaba operadores profesionales, lo que significaba que esto ya no era una simple intimidación de aficionados ni una simple campaña de intimidación diseñada para sacar a Sara de su escondite. En modo operativo completo, analizando amenazas y calculando opciones de respuesta con fría precisión, lo que lo había mantenido con vida durante docenas de misiones clasificadas, donde el fracaso significaba la muerte para quienes dependían de su pericia táctica. Tenemos quizás 1 hora antes de que escalen de vigilancia a acción directa. Esperarán a ver si la amenaza es suficiente para expulsarte voluntariamente. Sara ya estaba de pie, moviéndose con la fluida eficiencia de alguien que ha pasado años un paso por delante de la muerte, y de asesinos profesionales con recursos ilimitados. Tengo el coche escondido a 2 manzanas de aquí. Documentos en regla, dinero en efectivo, armas, todo lo necesario para una operación prolongada. Se detuvo en la puerta de la cocina, dividida entre el instinto de supervivencia y la desesperada esperanza de que tal vez esta vez no tuviera que huir sola sin refuerzos ni apoyo. No. La respuesta de Connor fue inmediata e innegociable, emitida con una autoridad de mando que no admitió argumentos de subordinados ni compañeros. Huir no funcionó durante 3 años, y no funcionará ahora que han identificado a Zoe como punto de apoyo. Ya la han fijado como objetivo, lo que significa que esto termina aquí, hoy, para siempre. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de preparativos que transformaron la ordinaria casa suburbana de Connor en algo parecido a una fortaleza diseñada para resistir asaltos profesionales. Sara recuperó armas y equipo de vigilancia de su dinero escondido, mientras Connor sacaba equipo que esperaba no volver a usar nunca más, equipo que pertenecía a la vida que había intentado dejar enterrado en el pasado, donde no pudiera dañar a sus seres queridos. Zoe observaba estos preparativos con la fascinación de quien presencia magia. Su mente de 8 años no acababa de comprender la naturaleza letal de lo que su padre cargaba en varias fundas ocultas con eficiencia profesional. Papá, te ves diferente.
Observó con total honestidad que los niños solían romper las pretensiones de los adultos y revelar la verdad bajo fachadas cuidadosamente cuidadas. Connor se vio reflejado en el espejo del pasillo y comprendió a qué se refería Zoe con claridad cristalina. El hombre que lo miraba se parecía poco al amable padre soltero que había hecho panqueques y ayudado con la tarea apenas unas horas antes. Esta versión de Connor Walls se comportaba con la confianza depredadora de alguien que había matado profesionalmente y podría necesitar hacerlo de nuevo antes de que terminara el día. El asalto se produjo exactamente a las 11:37 de la mañana, anunciado por el distintivo estallido de granadas aturdidoras diseñadas para desorientar en lugar de destruir. Connor tuvo exactamente 3 segundos de aviso gracias a un sistema de alerta temprana improvisado antes de que el mundo explotara en una luz blanca y un ruido ensordecedor que habría incapacitado a cualquiera sin entrenamiento especializado ni años de experiencia en entornos de combate. Pero Connor Walls tenía un entrenamiento especializado que iba más allá de la memoria muscular. Se movía en el caos con una precisión más antigua que su matrimonio. Tomó a Zoe en brazos mientras se dirigía a una habitación segura reforzada que había construido en el sótano durante sus primeros meses de paranoia en Millbrook. Sarah estaba justo detrás de él, cubriendo su fuego a través de ventanas diseñadas para parecer comunes, pero que a la vez ofrecían protección balística. La habitación segura del sótano estaba diseñada para resistir cualquier cosa menos un asalto militar directo, provista de suficiente comida, agua y munición para sobrevivir a un asedio que podría durar semanas si fuera necesario. Connor la había construido durante los meses de insomnio tras la muerte de su esposa, cuando la paranoia y el dolor lo convencieron de que su pasado inevitablemente volvería a llamar con violencia, venganza y eficiencia profesional. Sarah activó el equipo de comunicación, estableciendo contacto con aliados que operaban en la sombra, entre los canales oficiales y la criminalidad declarada. Aquí Phoenix, solicitando extracción inmediata. Coordenada siguiendo 3 paquetes. Entorno hostil. Se necesita desempolvar inmediatamente en la ubicación alternativa beta. Su voz tenía la deficiencia de clip de alguien que había pedido ayuda antes y entendía exactamente qué tipo de asistencia era posible e imposible. Afuera, los equipos tácticos estaban descubriendo que la casa de Connor Walls era considerablemente más imponente que la arquitectura suburbana, sugerida por la observación casual o el reconocimiento estándar. Los primeros intentos de entrada se encontraron con acero reforzado y barreras balísticas que convirtieron lo que debería haber sido un simple arresto en algo parecido a una guerra de asedio que requeriría equipo especializado y operaciones tácticas prolongadas. Connor monitoreó su progreso a través de cámaras de vigilancia que proporcionaban información en tiempo real sobre las posiciones enemigas y las capacidades tácticas con precisión militar. 12 operadores, con experiencia militar, equipados para operaciones prolongadas y bajas civiles si fuera necesario. No planean tomar prisioneros ni dejar testigos. Este es un protocolo de eliminación diseñado para eliminar las amenazas de forma permanente. El equipo de comunicación de Sarah crepitó con las respuestas de los aliados que llevaban años esperando esta emergencia en particular. Llamada de emergencia. Phoenix. Aquí Ángel Guardián. Tenemos personal moviéndose a su posición. Tiempo estimado de llegada. 27 minutos. Mantengan la posición y manténganse a cubierto hasta que llegue el equipo de extracción. La voz pertenecía a alguien a quien Connor no reconoció, pero a quien Sarah obviamente confiaba su vida y seguridad operativa. 23 minutos después, el equipo de extracción de Ángel Guardián llegó con el sonido de helicópteros y disparos de armas automáticas que convirtieron la mañana de los suburbios de Ohio en una zona de guerra. Operadores profesionales se enfrentaban a operadores profesionales mientras Connor llevaba a su hija por un túnel de escape que conducía a un desagüe pluvial a 3 cuadras de su antigua casa, que ahora era la escena del crimen, lo que requería una investigación federal y un silencio informativo. 3 meses después, el sol de la mañana pintó la nueva cocina de Connor con una luz dorada que parecía prometer mejores días. La casa era más pequeña que la que habían dejado atrás en Millbrook, pero las paredes eran lo suficientemente gruesas como para detener las balas,
y el sótano ya estaba equipado con todo lo necesario para sobrevivir a otro asedio. Algunos hábitos eran difíciles de eliminar, y Connor había aprendido que la paranoia era solo otra palabra para amar a alguien lo suficiente como para prepararse para lo peor mientras esperaba lo mejor. Zoe estaba sentada a la mesa del desayuno trabajando en una tarea que incluía dinosaurios y aritmética a partes iguales. Su cabello rubio recogido en una coleta revelaba una pequeña cicatriz detrás de la oreja derecha, donde un dispositivo de rastreo había sido extraído quirúrgicamente por aliados que operaban entre la medicina legal y la delincuencia. El procedimiento se había realizado con competencia profesional, pero el resultado fue liberarse de la vigilancia que había estado rastreando sus movimientos durante meses. Sara salió de su oficina en casa con un anillo de compromiso que reflejaba la luz de la mañana y esparcía promesas de arcoíris por las paredes de la cocina. El tribunal había emitido veredictos esa mañana. 12 altos ejecutivos condenados por trata de personas, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. La organización que la había estado persiguiendo estaba oficialmente extinta. Sus líderes se dispersaron en prisiones federales donde pasarían los años restantes considerando las consecuencias de sus decisiones profesionales. ¿Significa esto que ahora estamos a salvo? La pregunta de Zoe tenía el tono esperanzador de alguien que había pasado 3 meses escudriñando las sombras en busca de amenazas que pudieran acechar más allá de la percepción. ¿De verdad podemos quedarnos aquí para siempre y no tener que huir nunca más? Connor sintió que se le aflojaba el pecho, una opresión que había sentido durante tanto tiempo, que había olvidado lo que era relajarse. La vigilancia constante que había definido sus vidas finalmente podía aliviarse, reemplazada por algo parecido a las preocupaciones familiares normales, como los proyectos escolares, la compra y las 1000 decisiones cotidianas que definían la vida civil, en lugar de la necesidad operativa. Podemos quedarnos todo el tiempo que queramos, cariño. La voz de Connor transmitía la convicción y el alivio particular de alguien que finalmente había dejado de mirar por encima del hombro en busca de amenazas que ya no se presentaban con la eficiencia profesional y los recursos ilimitados. Este es nuestro hogar ahora. Un hogar de verdad, donde nadie tiene que fingir ser otra persona ni preocuparse de que nos encuentren personas malvadas. Sara se movió para pararse detrás de la silla de Connor, con las manos apoyadas en sus hombros en un gesto que hablaba de compañerismo y futuro compartido, más que de una alianza táctica nacida de una necesidad mutua. Vamos a estar bien, dijo, y por primera vez en 3 años, Connor le creyó completamente, sin reservas ni una evaluación táctica de probabilidades frente a ilusiones. Afuera, los vecinos de los suburbios paseaban perros y lavaban coches con una bendita normalidad que ya no parecía arte escénico ni una identidad encubierta cuidadosamente mantenida. Era simplemente la vida, normal y segura, y suya sin tener que preocuparse ni planear rutas de escape cada vez que salían de casa para ir al supermercado o a las reuniones de padres y maestros. Connor Walls finalmente había llegado a casa.